Amén, hermanos. Saludo a los hermanos que no había podido saludar. Bendigo, hermanos, en el nombre del Señor. Primera de Timoteo 3:16. Solamente la frase, ¿cierto?, que abre el estudio de hoy día. Más que nada, hermanos, para orientarnos y también continuar un poco lo que se había estado estudiando. Voy a hacer una muy pequeña reflexión de lo que se compartió la vez pasada con respecto a predicado a los gentiles, ¿cierto? Estábamos revisando el misterio de la piedad, donde el Señor ha manifestado su obra. La obra de Dios, hermanos, siempre, desde el principio, desde Adán, fue manifestar hacia la humanidad su carácter, su conocimiento, su revelación, y compartirnos por medio de la transformación de nuestros cuerpos y la transformación de nuestras mentes, el poder contener esa revelación. Y no hablo nada con respecto a conocer, al hecho de entender algo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que sufrieron los soldados en el desembarco de Normandía, ¿cierto? Un momento terrible de la historia, una matanza horrible, y podríamos decir, uy, que sufrieron. Pero no es lo mismo a preguntarle a una persona que experimentó esa vivencia, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos un conocimiento que abarca un aspecto de nuestra mente, y por el otro lado está esa persona que vivió experimentalmente esa situación, que genera un conocimiento profundo acerca de la experiencia. Entonces, esa parte de la experiencia es lo que el Señor quiere que nosotros hoy día vayamos incorporando por medio de su revelación. No solamente que conozcamos a Dios, sino que creamos a Él. Y ya agrego a Él como la final de la frase y no en Él, porque hay una diferencia muy grande, hermanos. De hecho, está acá. Habíamos estado revisando la parte del predicado a los gentiles, ¿cierto? De Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y luego creído en el mundo. Y lo primero que me pregunté cuando empecé a estudiar un poco más intensamente este pasaje es, ¿por qué dice creído en el mundo y no dice conocido en el mundo? O no dice hablado en el mundo, sino que dice creído. Y esto me llevó a un estudio, hermanos, acerca de esta palabra, creer. Porque una cosa es conocer y la otra es creer. Yo conozco a médicos, pero no les creo a todos. No es lo mismo que venga una persona y me dice, tómate estas pastillas porque te van a hacer bien para una cierta dolencia que tú tienes, y que te los diga una persona que trabaja en la feria, sin menospreciar a las personas que trabajan allí. Pero cuando lo dice una persona que ha dedicado el 90% de su vida, ¿cierto? Tal vez salió del colegio, se empezó a estudiar en la universidad y recorrió varios años en los cuales tuvo pruebas, exámenes, que él estudiaba, ¿cierto?, para lograr tener un título que acredita. Eso es lo normal, o sea, ustedes me entienden, dentro de la normalidad, que acredita una universidad prestigiosa. Hay algunos millonarios que no se conforman con los especialistas que hay acá en Chile, viajan al extranjero, a Inglaterra, universidades multimillonarias, hermanos, que cobran una millonada, por así decirlo, de dinero para que alguien recién pueda ingresar a su institución, porque son tan prestigiosas. Y que una persona que dice, yo estudié en Harvard, yo estudié en el MIT, yo estudié... Y entonces viene esa persona y nos dice, tómate estas pastillas. ¿Cómo reaccionamos a una persona que estudió, ¿cierto?, que tiene un conocimiento, que ha dedicado gran parte de su vida a entender y a conocer? Uno le dice al doctor, normalmente cuando a mí me ha tocado ir, como que uno va como un borreguito, ¿cierto? Le dice, doctor, me pasa esto, ya tómese esto, y cada 8 horas y 5, y uno va y obedece porque uno quiere salir o sacar la dolencia del corazón, y uno obedece, y no le dice a él, ¿y quién eres tú para decirme esto? No, ¿cierto? Vamos, y ponemos nuestro cuello. Algunos ponen la cabeza y se la abren,
¿cierto? Ahí confiando, creyendo en el médico que puede solucionar y sacar tal vez ese tumor o esa dolencia del cerebro, hermano, algo tan íntimo, tan de uno, ¿cierto? Mi cerebro, tan mío. Pero ahí lo dejo, que lo expongo, ¿cierto? Frente a un médico que me pasa una sierra y mete ahí cuchillo y ojalá no se le quede la tijera adentro y luego me cose y bueno, ya me recuperé. Pero a veces nos cuesta creer en Dios que nos formó, hermanos, que nos hizo. Mas la palabra dice de Él que debe ser creído en el mundo. Entonces, ahí ya no es simplemente cuando las personas, y nos conformemos, hermano, que no nos conformemos a que las personas obtengan el conocimiento de Dios, sino que crean en Él, que es muy diferente, ¿cierto? Conocer y creer, al parecer no tienen algún tipo de relación, pero el creer conlleva el conocer y el también someterse. La palabra creer en esta parte de la Escritura es la palabra pistao, está conjugada, ¿cierto? Creído, está en pasado. Creído en el mundo. Pero también tiene una particularidad, ¿cierto? Mis particularidades, que a los hermanos les gusta escuchar a veces, o a veces no sé. Pero bueno, las van a tener que escuchar. Tiene una raíz, ¿cierto? Que ustedes conocen esa raíz, que era la raíz de la palabra pistis o pistis, que es la palabra fe. O sea que el creído en el mundo es que personas tuvieron fe en Dios. Eso es creer, personas que tuvieron fe en Dios. Hay unas traducciones muy preciosas acerca de este creído en el mundo que estuve leyendo con respecto a depositaron su plena confianza en Dios. Hay otras personas que han introducido algunas cositas muy preciosas basado en la palabra que es su esperanza plenamente fue puesta en Dios, porque proviene del Hebreos 11, que nosotros conocemos y deberíamos conocer de memoria, ¿cierto? Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si pudiésemos cambiar la palabra creer, porque viene del origen pistis, ¿cierto? Que es fe, y poder llevarla a Hebreos 11 y tomar Hebreos 11.1 y colocarlo anticipadamente, ¿cierto? Y decir, personas que tuvieron plena certeza de lo que esperaban y su esperanza era una convicción latente de Dios en el mundo. Porque la palabra mundo también tiene una palabra en griego que es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos está repartida a lo largo de la Escritura y se conoce en 3 grandes áreas. Y esto lo digo, hermanos, para que podamos centrar el compartir. La primera y más grande forma de hablar del cosmos es lo que se traduce como el planeta. Lo creado, el lugar donde vivimos. ¿Cierto? El mundo, cuando una persona puede hablar de mundo, se puede estar refiriendo a lo que nosotros vemos, a la tierra, a los mares, a los continentes, los océanos. Pero acá no está hablando de ese cosmos, a pesar de que también es cosmos, también es mundo en griego. Hay una segunda aspecto, que es un aspecto negativo de cuando la Escritura habla de mundo, que tiene que ver con yo acá le coloqué así, una sociedad sin Dios. Las cosas que están en el mundo. Para eso me gustaría que leyésemos para entender esa apreciación del mundo en Primera de Juan, capítulo 2, que también el apóstol Juan escribió acerca de algunas cositas del mundo. No nos vamos a desviar a examinar ese pasaje, pero sí me gustaría que lo leyésemos con mucho cuidado. Capítulo 2, verso 15, 16 de Primera de Juan. Capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo. Si pudiéramos pensar en qué es el mundo entonces, ¿cierto? Pero está hablando de ese aspecto negativo de aquellos hombres, de aquellas situaciones, de aquellas cosas que han sido creadas para no participar de la gloria de Dios, aquellos opositores a Dios. Entonces acá no está hablando del planeta, no es que no amemos el planeta y andemos cortando todo árbol que se nos cruza, matando todo animal que esté allí dispuesto ante de nosotros, pateando perros, como dicen algunos, chuteando gatos. No, sino que tiene que ver con no amar las cosas que son contrarias a Dios, que se generan en una sociedad sin Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí viene una coma que va a ser una enumeración de esas cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Esa es una connotación importante que aquí no está hablando del planeta, se fijan, de la creación, sino que está hablando de ese sentido pecaminoso. Volvamos a Timoteo a examinar este pasaje. Entonces, hermanitos amados, ¿qué es el mundo en este contexto de Primera de Timoteo? Bueno, el mundo también se refiere a las gentes que habitan en el mundo. Se refiere a las personas. Indiscutiblemente no está haciendo una separación entre los que creen y no, sino que el misterio de la piedad consiste que en Cristo Jesús, en nuestro Dios, sea creído. Entonces el mundo que éramos y somos nosotros, que participamos todavía de los que vivimos sobre esta tierra, no solamente participamos de la predicación, como era lo que se hablaba el sábado pasado, sino que también del creer. Y la esperanza del Señor es ser creído. Y por ende, para que Él sea creído, debe haber una revelación, debe haber una palabra, debe haber algo que Él haya manifestado para que las personas puedan creer en Él y puedan creer a Él. Porque a veces hay personas que dicen, yo creo en Dios en el sentido de existencia. Yo esto sé que los hermanos algunas veces lo han escuchado varias veces, pero es bueno volver a tomarlo. No todos saben algunas cosas, entonces vamos a partir desde bien atrás. Entonces la existencia de Dios es una cosa, y la otra es que nosotros creamos a Él en sus designios, en sus consejos, en sus palabras. Una cosa es que nosotros digamos yo creo en Dios, pero el problema de creer en Dios es que no es fe, sino que es la sapiencia, la sabiduría de que Él existe. Hay personas en este mundo que son deístas y que creen en Dios. El deísmo, para que se entienda esa filosofía o esa creencia filosófica, es la existencia de un ser inteligente que creó, pero que no es Jehová para ellos, no es Buda, no es los dioses de la India, Shiva y todos esos nombres raros que tienen esos dioses, no son los dioses de los japoneses, no son los dioses griegos, no son los dioses de Egipto, sino que son deístas. Algo, no sé qué, dicen ellos, pero algo tiene que haber creado. ¿Por qué? Porque el misterio y la revelación natural, que es las cosas creadas, dan testimonio de Dios, pero no revelación especial de quién es Dios. Entonces, detrás del creer en algo que creó las cosas y a lo que se llama Dios, tiene que haber una persona que identifique quién es. Y nosotros tenemos que ir mirando hacia dónde apunta la creación con su revelación natural para que luego el Señor nos pueda revelar quién es Él. Y cuando Moisés recibió una de las primeras revelaciones de Dios, él le dijo, ¿y en nombre de quién iré delante de mis hermanos para que me hagan caso? Porque Moisés era un profeta, ¿cierto? Que iba a anunciar. Dios me dijo esto y esto, que iban a salir de Egipto, que Él los iba a liberar de la esclavitud de los egipcios, pero que iban a suceder tales cosas. Entonces el pueblo podría haber dicho, ¿y quién eres tú? ¿Y por qué tenemos que hacerte caso? ¿Por qué vamos a tener que en tal fecha comernos un cordero y agarrar sangre y tirarla en mi ventana y en mis puertas? Porque eso podría haber sido una locura. Ahora nosotros lo leemos, oye hermano precioso, y sacaron las brochas, ¿cierto? De pelo de camello y las pintaron los dinteles. Pero hermano, si viniera alguien en la calle, una persona viniera aquí, abriera la puerta y dijera, ¿saben qué? Va a venir un terremoto, pero para que no les afecten sus cosas, las tienen que sacrificar a los animales que tienen acá en la parcela. Y ahí pasan todos por cuchillo, el roco, la pitilla, todo. Juntamos unos baldes de sangre, algo súper desagradable. Desagradable, ¿o no, hermano? Sacrificar un animal ahí con cuchillo. Abrirlo, sacarle la sangre, juntarla en unos pocillos y empezar a tirarle sangre aquí a las ventanas. ¿Por qué ellos tenían que hacer eso?
Mas el pueblo de Israel, gracias al Señor, fue sabio y se sujetó. ¿Por qué se sujetó? Porque ellos creyeron. ¿Y por qué creyeron? Porque Dios se reveló en Moisés. ¿Y cómo se reveló Dios en Moisés? Vamos, como niño chico. ¿Y por qué? ¿Por qué ser? Pero es bueno. Porque hizo una obra. Hizo una obra delante de los ojos de ellos. Donde transformó el agua en vino. En sangre. Hizo aparecer mosquitos de la nada y picaban y molestaban. Nosotros acá nos quejamos porque hay 2 o 3 mosquitos y allá hay relatos antiguos donde se decía que los mosquitos eran como una ola del mar que los cubría. Era una plaga, hermanos. No podían dormir, uno se queja porque anda un zancudo, ¿cierto? Anda molestando y uno prende la luz, 2, 3 de la mañana, se escucha en algunas habitaciones, andan, ¿cierto? Ahí matando zancudos, porque hay un zancudo que no lo deja dormir y pasa por la oreja, molesto. Y ahora imagínense 100 zancudos en su habitación, 1000 zancudos en su casa. Y el Señor los hizo aparecer desde el polvo, hermanos, para manifestar su poder y que los hombres pudiesen creer que Él es Jehová Dios y que estaba salvando al pueblo de la esclavitud. Entonces, hermanos, ellos podrían haber dicho: nosotros conocemos al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque eran sus patriarcas, eran sus ancestros, pero no necesariamente creyeron a Dios. Ciertamente creyeron porque hubo una actitud de fe que llevó a una práctica, que fue pintar los dinteles. Una persona que no cree, no hace. Una persona que no cree, no ejecuta. Si a mí me dijeran: hermanos, mañana va a venir un terremoto, grado 8, y una persona que va por la calle le digo: está más loco que yo, ¿cierto? Y viene el terremoto. Tenía razón, mis cosas al piso, ¿cierto? El miedo, el temor. Pero si yo creo, ¿qué hubiera hecho? Preparo, saco las cosas de vidrio, las dejo ahí en unas toallitas, en una almohadita, cosas de la tele ahí, ¿cierto? Con plumones por todos lados, si se cae acá. Todo preparado para que cuando venga el terremoto no me pille siendo una persona que no cree. Por eso esta frase creído en el mundo es algo muy largo, hermanos, de estudiar, así que lo vamos a dividir en 2 momentos, 2 lugares. Y hoy día vamos a centrarnos solamente en la fe. Principalmente, hermanos, porque quiero darme el tiempo. Yo estaba estudiando, hermanos, en la semana anterior y esta semana y hoy día, repasando algunos, y yo decía, un puro compartir y por último que sea un poco más largo, pero hay algo, Señor, que el Señor quiere que aprendamos, que es la fe. Y para leer qué es la fe, vamos al lugar donde se habla de fe, ¿cierto? Hebreos 10. Los hermanos dicen: pero hermano, más 1 es 10. ¿Por qué Hebreos 10? Porque Hebreos 10 va antes que el 11, por hermano. Así de simple. Si no vemos Hebreos 10, no podemos entender Hebreos 11. Y antes de Hebreos 10 está Hebreos 9 y antes del 9 el 8. Pero con el 10 basta, ya que comenzamos desde el tema donde el Señor va a hablar algunas cosas a nuestro corazón, que el Señor permita que las podamos examinar. Amén. Verso 1. Vamos a leer todo el 10, ¿ya? Y lo vamos a examinar hoy día. Y vamos a llegar hasta el 11.1. Y si el Señor permite, todo el 11 hasta el 12. Pero vamos a detenernos en el 12. No sé si alcancemos a ver todo esto hoy día y lo que el Señor diga, hermanos, ¿ya? Así que vamos a leer con cuidado el nombre del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Contexto, desde este verso. El apóstol que escribió esta epístola está relatando y haciendo una comparación entre el antiguo pacto
y el nuevo pacto. El antiguo pacto consistía en una obra que Dios hizo con el pueblo de Israel por medio de ejecuciones externas. ¿A qué me refiero con tareas, obras externas? Primeramente tenían que construir un templo o un lugar de reunión al que se llamaba tabernáculo de reunión. Este lugar tenía diferentes disposiciones, ¿cierto? Estaba dividido en 3 grandes áreas: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior. En cada uno de esos lugares había utensilios y había mueblería. Ya en el lugar santo tenemos el arca del pacto, que era de oro por dentro y por fuera, ¿cierto? Y madera de acacia en su interior. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el menorá, que era un candelero de 7 copitas que alumbraban ese lugar santo, y también estaba el incienso, que estaba encendido siempre y que tenía que estar allí dando su aroma. En el atrio habían otras dependencias, ¿cierto?, en la cual estaba el tabernáculo en el cual se hacían los sacrificios de los animales, y estaba también el mar de bronce, que era un platillo grande, así como una olla grande que estaba hecha de bronce, que tenía agua, donde los sacerdotes se purificaban para poder hacer los sacrificios y hacer una obra sacerdotal que presentaban a Dios muchas veces y durante la semana. Y habían fiestas solemnes que eran cada cierta cantidad de tiempo a lo largo del año, 7 para ser exactos, en los cuales se celebraba de manera más específica ciertos sacrificios. Se sacrificaban ciertos animales, no solamente corderos, también cabritos, palomas. También se cocían tortillas hechas de harina, ¿cierto?, de harina de cebada y de trigo. Y también, junto con todo eso, el pueblo accedía y se reunía en torno a Dios en base a todo ese ministerio. Ese ministerio era el ministerio de reconciliación entre Dios y los hombres por medio de los pactos y de los sacrificios. Es decir, cuando el hombre pecaba delante de Dios, tenía que asistir con un sacrificio para que aquel pecado fuera tapado por la sangre de aquel animal, y tenían que ungir el animal y traspasarle los pecados al animal. Es como que yo digo delante de Dios: este animalito, imaginémonos que aquí hay un corderito, le coloco la mano encima, él me va a representar en la muerte que se le va a ejecutar, porque el que debería morir soy yo, por mi pecado. El juicio del pecado debe ser sobre la persona, mas Dios, en su infinito amor y su gracia, permitió que los hombres pudiesen poner un reemplazante, un sustituto, para que él recibiera el castigo por causa de la justicia y los hombres poder seguir viviendo. Entonces, hermanos, lo que está diciendo el apóstol frente a este ministerio, que era el ministerio de Levítico, dice que la ley, ¿cierto?, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los que se acercan era el pueblo que iba hacia los sacrificios, y los sacrificios eran aquellas cosas que estaban delante de los hombres y de Dios, que efectuaban algún tipo de resistencia al juicio de Dios. O era como una disuasión, como que venía el juicio hacia mí, la espada que venía a mi pecado, y yo ponía un cordero adelante para que el cordero fuera traspasado y yo quedar momentáneamente limpio. Pero no podían hacerse perfectos, o sea, el hecho de que ellos presentaran sacrificios no quitaba la fuerza del pecado que estaba en ellos. Porque ellos constantemente seguían pecando, pecaban, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 corderos. Ya hoy día pequé 10 corderos, hoy día pequé, me refiero hoy día en el sentido del tiempo, de la edad, ¿cierto? Ya, vamos, otro sacrificio, año 1, año 2, año 3, año 4, 5, 6, 7, 90 años, 90 corderos. ¿Se fijan? Entonces, ¿en qué minuto paramos el pecado? No podían ser perfectos porque la maldad estaba recluida ¿en dónde? No en la actividad del pecado, sino en el corazón. Entonces, por más corderos que presentaban, no podían hacerse perfectos las personas para que dejen de pecar y dejen de matar corderos. ¿Se fijan? Eso es el verso 1.
De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecados. Claro, si las personas cuando el cordero era sacrificado y la sangre era rociada, se hubiesen purificado, no deberían gestar más pecado y no tendrían por qué volverse a arrepentir. Entonces, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente los tapaban. El juicio del momento era saciado por la muerte de un animal, pero el pecado más se mantenía en el corazón del hombre, porque desde allí emanan. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué está queriendo decir el apóstol con estas palabras? Que aquello que fue establecido momentáneamente mientras el Mesías era preparado para ser enviado y pagar el pecado, pero no solamente pagar el pecado de nuestras perversiones, sino quitar el pecado delante de Dios. O sea, la sangre de Cristo no es una cobertura a mis pecados mientras los pecados permanecen, sino que es la exterminación del pecado mismo delante de Dios. No se hace más memoria de ello. No se hace más memoria de ello y nosotros podemos disfrutar de esa provisión del sacrificio de Cristo cuando oramos y decimos: Señor, perdóname por este pecado. ¿Usted se acuerda, hermanos, o siente una conciencia ardiente de su cuerpo y de su corazón de pecados que hizo la semana antepasada, si les pidió perdón al Señor? ¿O usted tiene paz? Yo por lo menos vivo paz. Cuando peco, hermanos, y me equivoco y la conciencia en el Espíritu Santo me dice: David, esto que estás haciendo Dios lo aborrece y le da asco, porque aborrecer es dar asco. Y Dios no puede estar mirando eso que estás haciendo. Y yo tengo esa presión en el corazón, ¿cierto?, que proviene del Espíritu y mi conciencia me acusa y comienzo a sentir vergüenza de estar en comunión con el Señor. Comienzan a quitarse los ánimos de orar, comienzan a quitarse los ánimos de leer la Escritura, porque recordemos que en el huerto del Edén, cuando estaba Adán, el primer vestigio de pecado o la primera evidencia fue que Adán se cubrió su desnudez porque le dio vergüenza estar desnudo delante de Dios. Y lo segundo que hizo fue esconderse de Dios. Entonces, por un lado, no se cubre, o sea, uno piensa que va a poder evitar que la conciencia de pecado esté allí latente, y por otro lado, me aparto, pierdo comunión con Dios. Entonces, cuando yo comienzo a mirar, hermanos, a mi vida y comienzo a darme cuenta que el pecado me ha llevado a no tener comunión con Dios y a romperla, entonces el Espíritu Santo va a empezar a alertarme dentro de mi corazón. Cuidado, alerta. Semáforo en rojo. Oye, detiénete, para. Estás cometiendo pecado. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, hermanos. Si usted es un creyente en el Señor, usted no puede permanecer con pecados en su corazón sin que el Espíritu Santo le alerte por medio de su conciencia. Si usted no es salvo y no ha recibido el Espíritu Santo, usted le va a dar exactamente lo mismo pecar. Y esa es la diferencia entre un creyente y una persona que no es creyente. Solamente el hecho de que el Espíritu Santo a mí me avise es un testimonio de Dios de que somos sus hijos. Es el primer testimonio. A mí muchas veces me han preguntado: hermano, ¿cómo yo sé que soy salvo? Y yo le dije: hermanos, cuando usted peca, en sus pecados más deleitosos, el Espíritu Santo le hace saber que usted está mal, le hace saber, sin la necesidad de que venga nadie a corregir, usted conoce desde su interior que eso a Dios no le agrada, a pesar de que no esté escrito en ninguna parte de la Escritura. Porque hay personas que me dicen: pero es que yo hago esto y no está en la Biblia, po. Yo fumo marihuana y no está en la Biblia, entonces yo creo que esto no está mal. Pero la conciencia
de la autodestrucción que se está haciendo el cuerpo, le da evidencia de que eso Dios no lo apoya. De la injusticia, de cuando maltratamos a alguien, de cuando miramos en menos a alguien, de cuando menospreciamos a los que amamos. Su conciencia está tranquila, ¿no? Manejo en la paz. Uy, no me pasa nada. ¿O usted siente la reprensión de Dios? Si la siente, gloria al Señor, somos hermanos, porque yo también la siento. Si no la siente, entonces busque a Dios, porque si no, usted va a sufrir el castigo eterno, porque Dios y usted mismo no se ha acercado a Dios y Dios no ha perdonado sus pecados. En eso se basa el creer, hermanos. Parte del creer. Hay muchas otras, una sábana muy grande de cosas que hay que ver, pero aquí vamos, ¿cierto? Vamos en esta partecita. Entonces, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, gloria al Señor por el verso 2, hermanos. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Se fija que lo primero que hace el Señor es escribir en nuestros corazones sus leyes, y esa es la conciencia. Usted vaya a decirle a un niño de 5 años que está gritando malas palabras, garabatos, insultos, y usted le dice, oiga, eso está mal, en una familia donde constantemente se habla garabatos, el niño le va a decir, pero si mi papá lo hace, mi mamá lo hace, mi hermano lo hace, y nunca me han castigado por eso. ¿Por qué usted me dice que eso está mal? Esa persona no tiene una conciencia abierta hacia ese pecado, o hacia esa forma de vivir. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos hacer ahora, una vez que usted crea en el Señor y viva el versículo de 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, creído en el mundo, entonces usted va a comenzar a vivir la experiencia de ser renovado por el Espíritu Santo. Si no está, hermano, es que esto es crucial, hermano, si no está la conciencia de que lo que usted hace está mal, hermanos, usted no es salvo. Y no puedo llamarle hermano, persona situada aquí, no es salvo. Y usted se va a ir al infierno. Y va a ser consumido y va a estar en un sufrimiento perpetuo por causa de sus pecados y porque no cree en Jesucristo el Señor. Y es mi deber anunciarlo. Porque el Señor me salvó y me rescató, y si lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquiera que invoca el nombre del Señor, porque Él murió y fue sacrificado para que usted pueda tener acceso al trono de la gracia de Dios y encontrar allí amor, gozo, paz de parte de Dios y ser consolado en su corazón. Y no solamente por causa de la vida eterna, sino acompañamiento de todos los días de su vida, donde usted puede ir al Señor y entregar las cargas que usted mismo ha echado sobre su corazón. Y el Señor alivia nuestro corazón, alivia nuestra vida y tenemos vidas en la paz de Dios. Porque Él nos acompaña y Él mismo ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del tiempo, hermano, hasta siempre. Esas son las promesas de Dios. Pero hay que ser creído. O sea, el Señor está ahí poniendo a disposición lo que Él es. Él es amor, Él es gracia, Él es misericordia. Los coloca sobre la mesa como en un buffet, como los canapés cuando estábamos en los matrimonios, ¿cierto? De todos los hermanos que aquí se han casado. Y ahí usted puede elegir, a ver, me quiero uno de marisco, quiero uno de pollito. Hermanos, el Señor ha puesto a disposición todo lo que Él es en su persona. Y lo podemos ver en los nombres que Él utiliza para con los hombres. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom. O sea, usted puede tener provisión, seguridad, sanidad, paz, consuelo, ternura, amor, guía para no tropezar, luz en medio de las tinieblas.
El Señor ve lo presente, lo anticipado y lo futuro. Y el Señor nos dice, no vayas por allá porque ese es camino de muerte. Yo quiero que tú vivas. Entonces tenemos a disposición todas esas cosas, pero hay que creer. Porque si no creemos, no vamos a tomar ninguno de los beneficios del Señor. Porque vamos a decir, bueno, pero es que yo no creo en ti. O sea, ¿quién me asegura? Entonces por eso el Señor tomó un pueblo que no era pueblo, particularmente el mismo Israel, partiendo que nace en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Por medio de Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? Porque fue el primero en creer, pues, hermano. De él se gestó la forma y la relación con Dios por medio de esa revelación íntima entre los hombres y Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque es el primero en el sentido de cuando está en Ur, ¿cierto? Porque había una descendencia de Dios desde Adán, Set y todos los hijos que aparecen allá en Génesis. Pero el padre de la fe es Abraham porque Dios le manda y le pide. Y Abraham actúa creyendo en Dios. Que va a estar después en el capítulo 12 y en el 11 reflejado la vida de Abraham como el padre de la fe. Entonces, hermanos, sigamos leyendo. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena, y aquí aparece la frase, por una de las primeras veces que aparece en hebreo, certidumbre de fe, plena certidumbre. Plena certidumbre es que usted está completamente seguro de que lo que está haciendo es por causa de Dios. Plena certidumbre, o sea, un conocimiento pleno de eso que se va a ejecutar. Plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel. El apóstol no solamente se conforma con que creamos al Señor, sino que Él dice porque Él es fiel. O sea, Él va a hacer lo que dijo. Él va a hacer lo que dijo. Muchos de nosotros, hermanos, somos completamente infieles, aún con nuestras propias familias y aún con los hermanos. No, hermano, yo voy a hacer esto. Hermano, se necesita que estemos acá a las 10. Así, hermano, yo voy a estar a las 10. A ver, antes de las 10. Así nos ponemos choros, ¿cierto? Más todavía. Antes de las 10. Las 12. Hermano, no oí. Eso es una infidelidad a la palabra. Hermano, voy a hacer esto contigo. No lo hago. Es una infidelidad a tu palabra. Pero el Señor respalda su palabra, porque Él es fiel. Y si Él dijo, por ejemplo, que nosotros al creer en Jesús somos salvos, hermanos, somos salvos. Porque Él lo dijo. Porque hay otra experiencia de fe, que vamos a leerla más adelante, que es la evidencia de lo que Él es, ¿ya? Para que podamos creer en Él. Entonces, verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta o lastimara al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol? Algunas veces, algunos hermanos tienden a tomar este verso, o este conjunto de versos desde el 26 al 30, y con esto dicen, ve hermano, todos aquellos que siguen pecando después de haber recibido al Señor, se van al infierno. Entonces, todos nos iríamos al infierno y no habría ninguno salvo,
porque el problema nace en el corazón. Lo que está queriendo decir acá es que las personas que han recibido el conocimiento del Señor, o sea, no hay más formas de ser salvados. No hay otro sacrificio paralelo. No es que usted pueda elegir entre Dios y Alá. No es que usted pueda elegir para vivir eternamente. No, yo me voy al cielo de los cristianos. Y el de al lado, no, yo me voy al cielo de los hindúes. Porque no hay otro sacrificio, no hay otro camino, no hay otra forma de ser salvo de nuestros pecados. Si conociendo quién es Dios y entendiendo lo que el Señor ha hecho, no hay, hermanos, no hay otra forma de ser salvados. Esto es 0 y 1 en este aspecto. No es como los católicos que presentan una instancia entre el cielo y la tierra, en la que se llama purgatorio, en el cual las personas desde la tierra pueden hacer tipos de ofrenda y convencer a Dios para que usted, a pesar de no haber creído en Él, pueda irse al lado que no le corresponde por sus obras. Y eso se creó para sacar beneficio del pueblo solamente. Porque eso era por medio de un pago en efectivo, monedas de plata, de oro, cuando se echaban en la urna donde los sacerdotes del tiempo antiguo y también de hoy día, echan ahí, entonces usted pagaba el acceso, entonces usted salía del purgatorio como una fantasmita y se podía ir al cielo y descansar. ¿Por qué? Porque un pariente millonario pagó su salvación. Ese es el desprecio más grande a la obra de Cristo, porque no está Cristo allí. Se saca absolutamente el nombre del Señor, del Hijo de Dios. Y ahora yo puedo ser salvo pagando. Comparamos la sangre del Señor y la ponemos al nivel del sucio dinero y de las sucias obras de los hombres. Entonces el que no tiene dinero que se pudra en el infierno y los ricos somos salvos. Capitalismo puro en el cielo, hermanos. Eso no tiene cabida en la Escritura, uno. No tiene cabida en el carácter de Dios, porque Dios no se vende. Dios no vende la vida. Eso está textual en la Escritura. Dios no vende la vida. Dios la dio de gracia. Porque Dios así lo ha querido, porque ninguno lo merecía, hermanos. El mundo entero estaba consumido y estábamos en el mundo consumidos por la llaga y la plaga del pecado en nuestro corazón, odiando a Dios y queriendo que Él no existiese, porque Él es símbolo de justicia. Él es príncipe de paz. Y todos aquellos que van en contra de la paz, que no eran nuestros frutos, hermanos, porque los frutos de la carne es ira, gritonería, enojo, violencia. Entonces los hijos de la paz no tienen cabida con los hijos de la ira que somos nosotros, o que éramos nosotros. Entonces Dios envió en gracia su misericordia para los hombres. Entonces sería injusto que Dios permitiese que alguien fuese salvo por comprar su lugar en el cielo, su silla. Sería completamente injusto. Pero Dios no es injusto. Gracias, Señor. Los hombres somos todos injustos, hermanos. Pero Dios es justo. Él es fiel y Él es verdadero. Entonces, si pecásemos voluntariamente con respecto, ¿cierto?, a lo leído, en el contexto de lo leído. Vamos al 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Por qué está hablando esto el apóstol? Porque recordemos, hermanos, que los hebreos eran un conjunto de personas que practicaban el judaísmo, ¿ya? Hebreos tiene que ver con personas de nacionalidad israelita, y algunos practicaban, obviamente, en ese tiempo, lo que era el sacerdocio, eran participantes de las cosas de llevar el animal a sacrificio, porque era la forma en la cual el Señor había ordenado hasta un cierto punto que eso estuviera vigente. Entonces, hermanos, ¿qué pasó cuando el Señor fue crucificado? Después de que Pablo apedreara a Esteban, junto con los fariseos de ese lugar, ¿qué pasó? Se manda carta. Y Pablo llevaba una carta a Damasco, ¿se acuerdan? Antes de que el Señor se apareciese y volviese a nacer y naciera Pablo, ¿cierto?
¿Pero qué estaba haciendo Pablo? Pablo iba a hacerle cariñito a los hermanos. ¿Saben qué? Jesús no es Dios, entonces no crean, ¿ya? Así que yo los voy a dejar aquí para que ustedes entiendan de que no es así. No, lo iban a matar. Los judíos estaban persiguiendo a nuestros hermanos del primer siglo para matarlos. ¿Por qué? Porque habían creído en Cristo. Ese combate y esa lucha todavía estaba siendo sostenida en ese tiempo. Por eso está hablando de estas cosas el apóstol el apóstol que escribió esta carta. No se sabe quién es y no nos casamos con ninguna de las interpretaciones que algunos hermanos han hecho, ¿ya? Solamente decimos el apóstol que escribió la carta. Entonces, porque los presos, verso 34, porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los santos. O sea, parte de las vivencias que vivieron los hermanos fue que los echaron de las casas, los echaron de los terrenos. Recordemos que muchos de estos hermanos tenían y adquirían ciertos terrenos por herencia de padres que eran judíos. Entonces, si ellos se volvían cristianos, eran despreciados y perdían todos los beneficios que podían tener por causa de ir en contra tal vez del papá. Como que yo vivo acá, ¿cierto? Ustedes conocen mi realidad con mi esposa. Entonces imagínate, yo me voy a una religión X. Ya, para afuera, ¿cierto? Y me dice amén, hermano. Escucha un puro amén y fue el hermano. Bueno, que Señor tenga misericordia. Entonces, claro, en la justicia del judío, recordemos el compartir del día sábado anterior. ¿Se acuerdan lo que ellos pensaban de los gentiles? Que eran perros. Ya, ahora, ¿cómo pensarán de una persona que siendo judía se hace gentil? Entendámoslo como lo ven los judíos. Traición a la patria, ¿cierto? Traición, merece la muerte esa persona. ¿Cómo se le ocurre ir a adorar dioses ajenos? Porque para ellos Jesús era un dios ajeno. O sea, si veían a una persona que había nacido con ese pensamiento, imagínense a alguien que pudiendo o habiendo conocido a Dios desde su infancia, se volviese cristiano. Entonces los hermanos hebreos sufrieron mucho, hermanos. Sufrieron mucho. Entonces aquí el apóstol que escribió esta carta, está animando a los hermanos. Le está diciendo, miren, esto que ustedes hacían antes, esta es la realidad. Eso que hacen sus parientes, esto de ir a los sacrificios, es vano porque no puede limpiar los pecados. Mira, van todos los años a dejar un cordero para que sea muerto. Pero el Señor Jesús murió por nosotros una sola vez y para siempre. Hay esperanza en el Señor. No se desanimen si les quitan sus casas. No se desanimen si lo echan. Glorifiquen al Señor porque el Señor tiene una ciudad mayor. Nuestra ganancia es mayor en los cielos que cualquier cosa que podamos obtener en la tierra. Si invirtiésemos una hora de oración, hermanos, en nuestra tierra, es un valor incalculable en los cielos, digámoslo así. O sea, que las cosas de este mundo no se comparan al Señor. Hay un salmo que David habla de eso y dice, mejor en sus días, es un día en sus atrios, que 1000 en cualquier otra parte. Fuera de ellos, ¿cierto? Entonces es incalculable el valor de lo que ustedes han recibido. No lo comparen a sus casas, no lo comparen a sus ropas, no lo comparen a sus cosas que han conseguido. Eso está diciendo el apóstol. Y aquí comienza a hablar de algo muy precioso. Voy a leer el 34 de nuevo. Porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto es un pasaje sacado de Habacuc, donde Dios le está hablando al profeta. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues, sigue la perícopa, no ha terminado, la fe.
Entonces, hermanos, desde el verso 36 comienza a hablar de la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? La certeza es lo que se espera, lo que se ve, lo que no se ve. Un 7, no, un 5. Argumente. ¿Qué es la fe, hermanos? Creer en su palabra. Hermano, una consulta. Hermano. Yo tengo a ver, sabemos qué es la fe, pero otra cosa es saber qué es tener fe. Ya. A lo mejor ese versículo para que nosotros sepamos qué es la fe, pero la fe es mucho más que ese versículo. Son a lo mejor un par de años de rodillas, hecho tira, cansancio, cierto sacrificio, las cosas del Señor, y ahí voy a entender la palabra que es lo que porque podemos repetirla, tal como usted dice, pero sí sabemos, eso es la fe, pero vivir la fe, tener la fe es otra cosa, es un trabajo largo, no de muchos años tampoco, pero tampoco de aquí a mañana. Particularmente, hermano, le voy a poner un 6. O sea, me refiero que tiene razón, pero hay una parte que no tiene mucho que ver que con respecto al esfuerzo. ¿Ya? La fe, cuando acá dice, es pues la fe, principalmente la fe es una actitud de frente a Dios. Yo puedo estar en fe y puedo no estar en fe, siendo creyente. Porque es una actitud que yo puedo manifestar hacia Dios por medio de lo que Él ha dicho. Por ejemplo, y acá van a nombrar ejemplos. Vamos a ir leyendo para llegar a los ejemplos prácticos porque el apóstol acá dejó muchos ejemplos. ¿Qué hora es? 19:45. Ya, vamos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Este pasaje normalmente, el verso 2, nos da la intención de Dios hacia los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Ese buen testimonio que alcanzaron los antiguos es el parecer de Dios frente a la actitud de esos hombres que actuaron en fe. Cuando una persona no actúa en fe, y digo actúa como ejecutar, hacer, vivir. Cuando la persona no hace algo conforme a la fe, manifiesta pecado. Fíjese lo que estoy diciendo. Hay una parte que habla acerca de eso, que dice que todo lo que no es nacido de fe es pecado, ¿cierto? Que está allá en Romanos, pero lo que estoy diciendo acá, hermanos, es que la fe está relacionada literal y directamente con nuestro Señor. Nosotros no podemos acercarnos a Dios si no es por medio de la fe. Nosotros no podemos ni siquiera orar si no es por fe, hermanos. Nosotros no podríamos pensar en Dios si no fuera por medio de la fe, porque la fe es esa actitud hacia Dios que yo puedo percibir, y no solamente percibir, sino que también tengo respuesta por la fe de Dios. Entonces mi comunión está dentro y sustentada dentro del ecosistema de la fe, llamémoslo así. Nosotros actualmente aquí tenemos el aire. No lo vemos, pero está, ¿ya? Eso es un aspecto. Pero por el otro, nosotros no podríamos estar si no hubiese aire. Si vamos al espacio y vamos con nuestro trajecito y nos sacamos el casquito, la cabeza va a rodear todo el espacio en puros trozos. ¿Cierto? Por la presión y todo el tema, porque no hay ambiente, no hay un ecosistema para que se geste nuestra habitación, nuestra vida. En la fe es algo similar. Estoy tratando de dar ejemplos prácticos, hermanos, pero lo más importante es que podamos leer la Escritura. Voy a leer qué es la fe en la NTV, en esta Biblia que tengo acá, otra versión, porque también nos da un aspecto un poquito más interesante, no es que no sea interesante sino más completo, diría yo. Entonces voy a leer acá Hebreos. David, ¿Mi hermano? entonces que hace un tiempo atrás yo estuve investigando esta palabra fe y no me recuerdo en este momento, pero hay una partícula de la palabra en hebreo, no me recuerdo cuál es, pero lo que quería decir esa particulita era que
que uno, prácticamente la fe significa confianza, así, a secas. Pero, ¿confianza en qué? En que lo que se está diciendo, en lo que se dijo, es real. O sea, la fe no es algo como una ilusión, como algo que yo me creo simplemente porque lo dice. Claro. Sino que porque los hechos que avalan lo que se dijo es verdad. Entonces, la fe tiene un fundamento en base a algo que es real. No creo al aire, Claro. sino que tiene un peso para poder ser llamada fe, para tener confianza en eso. Amén, amén. Así es, así es. Pero esa es una característica. O sea, nosotros conocemos las cosas por sus características y por eso está correcto. Pero es mucho más, ¿ya? O sea, esa es una de las características, pero también engloba otras cositas que tenemos que estudiar ahora, ¿ya? Voy a leer en NTV 11, 1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La evidencia de las cosas que no podemos ver. Y uno dice, pero a ver, si hay algo que yo no puedo ver, ¿cómo va a haber una evidencia de eso? Porque la evidencia, según un vistazo a la RAE o a cualquier diccionario, la evidencia es lo observable. Lo que se ve, ¿cierto? Lo que se gesta. Por eso, por ejemplo, en los tribunales, aquí está Israel que nos podría ayudar tal vez un poco con la palabra evidencia, tiene que ver con lo demostrable y con lo acontecido frente a testigos que acreditan lo que sucedió. ¿Está correcto? ¿O me falta? Sí, es que lo evidente es lo que no necesita demostración. Amén. Claro, Amén. lo que necesita demostración es lo que a simple vista no nos da pruebas de que sea verdadero, obviamente. Claro. Entonces, y complementando lo que dices ahí, no sé si es la misma palabra, pero creo que en el hebreo era emuná. 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 Entonces, que significa confiar absolutamente de tal modo que eso causa que con posterioridad mis obras muestren que mi confianza es real. Lo que decía hace un momento de que la persona al final termina obrando en consecuencia. Exacto. La actitud, ¿cierto? Entonces, claro, normalmente la palabra fe se utiliza como un sinónimo de confianza o de una espera activa. Por ejemplo, tenemos fe en que mañana va a ganar el Colo-Colo o un equipo X. Hay gente que utiliza la fe como el medio para, desde una fuerza interior del alma, yo tengo fe en que mi equipo va a ganar, tengo confianza. Pero el problema de esa fe o de esa confianza es que no tiene parte con la Escritura, porque es una fe vana, una fe vacía. ¿Y por qué está vacía? Porque nace del corazón del hombre. Es como, y yo esto siempre doy este ejemplo, es como que usted se pusiera afuera a zapatear y decir, mañana va a llover. Y yo decreto que mañana va a llover. Y yo digo que mañana va a llover. Y llueve. Y toda la noche dándose vuelta y gritando que va a llover al otro día. Al otro día hay un sol de 31 grados. O sea, ¿qué es eso? Es una fuerza que usted intentó sacar por medio de sus alaridos, por medio de su pensamiento, por medio de una fuerza que proviene ¿de dónde? De su fuerza. No, yo creo que me va a ir bien. Yo pongo pensamientos positivos en mi mente para que por medio de esa fuerza yo pueda manipular la realidad del mañana y que cambien las cosas y que me vaya bien. Eso se llama pensamiento positivista activo, que es una obra de Satanás. Y eso es la base de lo que se utiliza en las iglesias que practican el famoso evangelio de la prosperidad. Decreta, visualiza, ponte una meta, hazlo, mentalízalo desde el hombre hacia afuera. Quiero que ustedes puedan entender que todo lo que nace desde usted hacia afuera no es fe, sino que es algo que está fuera de Dios. Y usted dice, pero hermano, yo creo en Dios. Pero es que usted no cree en Dios porque usted cree en Dios. Usted cree en Dios porque Dios se ha demostrado.
Fíjense lo que va a pasar en el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios en el principio, en Génesis, Él comienza a expresar palabras. ¿Ya? Él dice, cuando Dios abre la boca y sale una frase, eso que Él dice, por causa del poder de Dios, es traído a la realidad. Aparece, se manifiesta, se genera espontáneamente. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Digamos nosotros, sea la luz. Digámoslo, hermano. Ya, ¿pasó algo? ¿Por qué? Porque usted no tiene poder. Y usted no es Dios. No es un Dios chico tampoco. No es Dios. Es un humano que tiene en su corazón y en su alma y en su cuerpo lo mismo que tenemos todos. Humano. A mí me parten por la mitad con una sierra y va a encontrar hueso, mucha grasa y sangre. Y poco músculo. ¿Ya? La verdad, hermano, no puedo esconder la verdad evidente. La evidencia. ¿Cierto? Va a encontrar eso. Pero frente a Dios, Dios no es como nosotros. Dios tiene la facultad de crear de la nada, de traer a la existencia. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y comienza el Señor a decir, id, que haya, ¿cierto?, sobre la expansión, y comienza a crear la tierra, llama a la existencia desde la tierra los animales, del agua particularmente salen los primeros animales, llama a la existencia a los árboles, y comienza a ser específico, y que los árboles puedan, ¿cierto?, desde la semilla, poder generar otros árboles que son iguales a esa naturaleza, y comienza a hacer el mundo. Entonces, cuando Dios me dice, sé sano, ¿qué pasa? Eso. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Él trae a la existencia o a la realidad lo que Él dice. Cuando Jesús estaba en la tierra y le dijo a aquel hombre ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor le dice, el Señor le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dice, que reciba la vista, Señor. Y el Señor le dice, sí quiero. ¿Qué pasó? Fue sano inmediatamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así de simple, hermano. Porque Él es Dios. Cuando le trajeron a donde estaba Lázaro, y Lázaro estaba muerto hace 3 días. 4 días, gracias, hermanos. Que quiere decir que ya había comenzado el proceso de descomposición. Y por ende estaba la piedra frente a la entrada, porque si no hubiera salido una pestilencia, porque la descomposición trae toda esa clase de cosas muy desagradables a nuestro cuerpo, a nuestros sentidos. Y el Señor dice, quiten la piedra. Y dice, Lázaro, sal fuera. ¿Qué pasó? Salió. ¿Por qué? Porque Él trae a la realidad lo que Él ha dicho. Si me hubiera parado yo, sal fuera, Lázaro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no soy Dios. Porque soy un humano. Entonces, cuando el Señor dice, vayan afuera y griten que llueva, y yo haré llover, y nosotros nos quedamos acá adentro, ¿qué pasa? No llueve. ¿Pero por qué? Porque Dios no puede hacer llover, o porque su obra fue condicionada a la actitud del hombre. Porque no creímos. ¿Por qué? Porque nuestra actitud manifestó nuestra incredulidad por no haber salido afuera a que lloviera. Porque si el Señor hubiera dicho derechamente llueve, hubiera llovido. Pero ese mandato de Dios fue así como anudado a nuestra actitud frente a Dios. Creer en la Biblia, lo que es creer es que esa actitud sigue la línea de Dios. Hermanita Dori. ¿Sabe que se me viene a la mente el centurión?
Amén. Lo íbamos a tomar, pero hermana, por favor. ¿Lo va solamente ahí? Eso no, para que Amén. quería mencionarlo. Lo vamos a ver al final, pero está considerado ese pasaje porque es muy precioso, porque es muy evidente lo que sucedió allí. Entonces, hermanos, Dios trazó su palabra. Imaginémonos que aquí hay una línea así. Entonces, en esa línea, Dios comienza a decir cosas a los hombres. El que cree en Jesús es salvo. Una frase, una promesa del Señor. Todo aquel que cree en mí, dijo el Señor, ¿cierto? Yo le resucitaré en el día postrero. Otra frase. El Señor dice, por ejemplo, venid a mí todos los cargados y cansados, y yo los haré descansar. Otra frase. Alguien que tenga una frase del Señor, una promesa. Bebe de mi agua, no tendrás sed. Bebe de mí, no tendrás sed. Amén. ¿Algún otro hermano que quisiese decir algo acerca de la palabra? Que esté muerto vivirá. El que cree en mí que está muerto. Anthony. El que come de mí no tendrá hambre jamás. ¿Ya? ¿Alguien más, hermano? Que se venga un versículo de la promesa del Señor. Amén. Amén. Precioso versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Que a mí viene no lo echo fuera. El que a mí viene no lo echo fuera. El Señor viene. El Señor. Vengo en pronto, ¿cierto? Que viene del Señor. ¿Cierto? Los que tú me diste, yo no perdí ninguno. Para Amén. No sé si cabe el versículo que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Claro, porque el Señor prometió, ¿cierto? El que busca halla. Hermano, con respecto a lo que tú dices, que por ejemplo, si no hay obediencia, no, Dios puede decir algo, ¿verdad? Te va a dar un mandato y si tú no obedeces, no sucede lo que el Señor quiere. Tal ejemplo mismo que está acá en Hebreos, estaba recordando eso, lo que pasó con el pueblo de Israel que no entró al reposo del Señor. Así es. Porque cuando fueron los espías, fueron con incredulidad. Amén. Entonces, por causa de la incredulidad no entraron. Dios quería introducirlos a la tierra, a esa generación que salió de Egipto. Pero por causa de su incredulidad no entraron. Pero fue no porque Dios lo quiso, fue por ellos. Entonces ahí no tuvo fe. Así es. Solamente entonces fueron los que entraron después. Amén. Amén. Amén, hermano. Y hay otro versículo en Josué, cuando se dedica al pueblo que tenían que derribar ese muro. Josué viene y le dice, Dios ya nos entregó a nosotros. Amén. Él pudo haber dicho, Dios nos va a entregar. Pero él dijo, no, Dios ya nos entregó a nosotros. Todavía no habían derribado nada. No me he puesto un pie adentro. Nada. Y ya estaban destruidos. Ya estaban destruidos. Para Josué ya estaban destruidos. Porque Josué creyó. Y él entró en la tierra prometida. Fue junto con Caleb, ¿cierto? Que también tenía una actitud frente a Dios de fe. Entonces, hermanos, si nosotros analizamos el ejercicio que acabamos de hacer, que nombramos versos del Señor, que salieron de su boca y que fueron escritos por los testigos que murieron por causa de mantener el testimonio del Señor, ¿cierto? O sea, los crucificaron, los apiedraron, los aserraron, los mataron violentamente, no solamente los mataron violentamente, los torturaron hasta la muerte, y no solamente a esos hermanos, sino a todos, y la gran mayoría de esos hermanos del primer, segundo y tercer siglo particularmente, así como por si nos cuesta creer un poco. Entonces, hermanos, frente a eso nosotros vemos que la fe no viene desde nosotros hacia Dios, sino que la línea comienza ¿dónde? En Dios, ¿cierto? Él habla, nosotros creemos. ¿Por qué? Porque nuestra actitud frente a su palabra es algo activo. Yo voy hacia la palabra, la tomo y mantengo la línea hasta que eso ocurra. ¿Y qué dice de Jesús? Que Él es el autor. Él es el que gesta la fe. Nosotros somos introducidos a su promesa por nuestra actitud hacia el Señor. Y luego, ¿quién la manifiesta? Jesús, el mismo Dios. ¿Se entiende? La fe es de Dios, es de Cristo nuestro Señor. Él manifiesta la fe. Entonces nosotros somos incluidos también por la fe, porque Él dijo que todo el que oyere, ¿cierto? Y creyere en Él, va a manifestar obras, hermanos, de Dios. Va a manifestar va a entrar en las obras de Dios, va a aparecer dentro de esa línea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos fe y creemos en el Señor, nosotros no estamos creyendo porque usted tenga una fuerza en sí mismo que diga, si yo creo, entonces me mantengo salvo. Y si dejo de creer, ya no soy salvo. No, porque en usted no está la fuerza para manifestarlo, sino que usted es salvo porque usted creyó. ¿Y quién lo va a salvar?
el mismo Señor, porque Él prometió. Cuando nosotros somos sanados de alguna enfermedad, nosotros ingresamos por la fe a una palabra que el Señor ha manifestado. Por eso cuando oramos, nosotros no oramos como si fuésemos el inicio. Señor, decretamos sanidad para tu hijo. Nosotros oramos es, Señor, en tu voluntad, en eso que ya está trazado, Señor, que él sea sano. Te rogamos, Señor, que tú lo sanes. Y el Señor desde su trono, creyendo en nosotros en la palabra que dijo que todo lo que pidiésemos al Padre en su nombre, Él lo haría, que es otra palabra de Dios. Entonces yo tomo esa palabra, me presento delante del Señor y le digo, Señor, tú nos prometiste que si nosotros pedíamos en tu nombre, tú ibas a sanar. Y nosotros creemos que tú lo puedes hacer, mas te rogamos, en tu misericordia tú puedas sanar a esta persona. Amén. Que es muy diferente a decretamos en nuestro propio... te mandamos. Es que tiene que hacerlo porque está obligado. La actitud frente a la fe. Entonces, hermanos, la fe es eso. Es lo que Dios ha dicho, yo lo puedo obtener y lo creo, entonces trae a la realidad. Entonces, la esperanza de lo que se espera, ¿qué es? Lo que Dios ha dicho. Y la convicción de lo que no se ve es la siguiente parte que tiene que ver con la resolución de lo que Dios ha dicho. Entonces, la esperanza de lo que se espera, estoy haciendo este símbolo con el brazo a cada rato, para que tengamos como una visualización. El inicio, nosotros ingresando aquí al medio y la resolución de la obra que se va a llevar a cabo, nuestra salvación. El Señor dijo que todo aquel que creyera en el Mesías iba a ser salvado. Entonces la mujer que tenía flujo de sangre, cuando ella fue al Señor, ella creyó. No porque el Señor lo conociese en el sentido de haber pasado por su casa, sino que ella creyó a la profecía que había hablado, que Él traería sanidad sobre sus alas, sobre sus hombros. Entonces ella, cuando tocó el manto, a la diferencia de todos los que agolpaban al Señor en ese minuto, ella iba sobre la palabra de la profecía. Y cuando ella tocó, desesperadamente, hermanos, porque alcanzó a agarrar la punta de la túnica, que fue lo único que alcanzó a tocar porque había gente aquí entre medio. Entonces ella se tiró, hermano, toca, y el Señor dijo, alguien me tocó. Porque todo, y los apóstoles dicen, Señor, estamos llenos de gente aquí, o sea, por favor, seriedad, por así decirlo, si están todos tocándote, están llenos de gente. No, y el Señor está hablando del toque de la fe. Y dice que salió de él virtud. Porque cuando ella miraba al Señor, ella no estaba viendo a un hombre, ella estaba viendo al Mesías prometido. Entonces, ella recibió sanidad y salvación, que era lo que el Señor traía. Y fíjense que lo más es que ella fue sana antes que el Señor Jesús le dijera algo. ¿Se han fijado en eso? Porque ella no estaba creyendo en que el Señor le tenía que decir algo, sino en la profecía que decía que Él traía. Entonces, cuando ella lo tocó, ella iba con una fe, hermanos, que el Señor como que se impactó, ¿cierto? Así, uy, alguien actuó en fe. Vamos a ir al pasaje del que mencionó nuestra hermanita Doris, del centurión, que allí está mucho más evidente. Les digo inmediatamente el verso, Lucas 7. Verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Para cuando ya estaba
Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esto es muy precioso, hermanos, porque hay una actitud del centurión. Recordemos que el centurión era una persona que tenía mucha autoridad, tenía tropas a su disposición, y no solamente tenía las tropas, sino de que la autoridad, como compartía hace un tiempo Israel, era que si los soldados no hacían lo que se les pedía, eran para matar. O sea, era una obediencia absoluta. Tenían que ser ejecutados si no obedecían los designios de sus comandantes. Entonces el centurión primero envía a un grupo de ancianos que le fueran a hablar al Señor, luego envía a sus amigos y le dice: yo no me presento delante de ti porque no soy digno. O sea, el conocimiento que tenía el centurión era lo que había escuchado de Jesús. Y él tuvo fe, no porque él dijese Señor, ¿se fijan? Sino porque él vio al Señor. Reconoció en ese hombre la autoridad de parte de Dios. Y él estaba completamente seguro que si él quería sanar a sus siervos, así se iba a hacer. Y aún ni siquiera con una actitud, sino por el poder que tenía en el Señor. Y el Señor ni siquiera conoció a ese enfermo y lo sanó. Entonces, hermanos, es impresionante porque esas personas manifestaron fe sin tener la Biblia, sin tener hermanos en la iglesia, sin tener la iglesia, sin tener diccionario bíblico ilustrado, diccionario Antiguo y Nuevo Testamento hebreo en griego, exhaustivo. Nada, hermanos. Hermano, Jesús sí conoció a ese enfermo, lo que pasa es que no fue, pero sí lo conocía. Amén, amén. Gracias, hermano. Así es. El Señor todo lo sabe. No estuvo con él físicamente, llamémoslo así. Amén, hermano. Gracias. Entonces, hermanos, ¿qué es la fe? La fe es depositar nuestra vida en el Señor. La fe no solamente es la confianza hacia el Señor, sino también es la actitud. Y a veces, hermanos, nuestra fe no alcanza. Es como indecisa. Es algo volátil. Es algo que puede estar hoy día, mañana no, el martes sí, y así. Como la onda del mar. A veces nuestra fe pareciese ser que es menos intensa que lo que los ateos creen acerca de sus propias vanidades, de su propia mente. Y por eso también hay cristianos que se han vuelto hacia el mormonismo o hacia otras formas de, entre comillas, creer por medio de obras. Que eso ya está más que refutado, ¿cierto? Porque si una persona no puede ser salva por medio de obras. Porque si fuese así sería injusticia. Entonces volvamos un poquito a Hebreos 11 para ir terminando y poder ver un versículo. Israel va a hacer... Mientras volvemos a Hebreos, quería destacar eso porque es muy importante. En el fondo ellos salvarse por obras. Nosotros pensamos que la incredulidad consiste solamente en quedarnos inactivos, en desobedecer, pero quedándonos sin hacer algo. Como que Dios dice algo y yo me quedo aquí sentado así y no lo hago. Fui incrédulo. Pero en la Escritura también se evidencia que la incredulidad también se manifiesta a veces por medio de obras. Es decir, que mis obras evidencian que yo no le estoy creyendo al Señor. Y en el caso de nosotros como cristianos, mi vida completa puede ser vivida de una manera que Dios la considera que yo no le estoy creyendo lo que Él dice y enseña. Por ejemplo, Adán y Eva, nosotros podemos decir que ellos no le creyeron al Señor porque comieron del fruto. O sea, ellos no creyeron que ellos se iban a morir si comían eso. Sobre todo Eva cuando fue engañada. Porque Adán no fue engañado, entonces algo sabía, pero Eva, enfaticemos ella, no creyó en el Señor. Por ejemplo, si Noé
Noé al construir el arca creyó en el Señor, pero el pueblo de Israel, cuando ellos salieron a recoger salieron a recoger maná el día que no correspondía, manifestaban que no estaban creyendo lo que el Señor había dicho, que al séptimo día le iba a dar el doble. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La incredulidad no solo cuando uno no hace algo. Yo puedo estar, la forma en que yo me desenvuelvo en la vida, las decisiones que estoy tomando, si uno no tiene en cuenta lo que el Señor ha dicho, las voy a ejecutar en incredulidad. Y eso al final es un desagrado al Señor y también trae sus consecuencias. Amén. Amén, amén. Por ejemplo, Sara. El Señor le dijo que iba a tener un hijo con Abraham, que ellos dos iban a tener un hijo y que iba a ser el que iba a recibir, ¿cierto?, la herencia del padre. ¿Y qué hace ella? Le pone a su sierva. O sea, no creyó actuando en otra obra que era esperar. Entonces hay veces que uno no solamente tiene que actuar, sino que también nuestra actitud de espera también es fe. Porque esperamos la obra del Señor, pero depende de qué es lo que estamos esperando y qué es lo que el Señor nos ha dicho. Entonces nosotros no esperamos solamente en la fe. Yo he escuchado muchas veces a los hermanos decir: hermano, yo estoy esperando que el Señor me dé un trabajo, y están en la casa. Entonces, pero si no busca, si no manda un currículum, por así decirlo, a menos que el Señor le ha dicho expresamente que se lo va a mandar a la casa, por así decirlo, entonces tiene que haber una actitud también de decir: Señor, yo voy a presentar esto y guíame tú dónde debo ir. Por ejemplo, también con respecto al noviazgo, o los jovencitos que en algún momento quieran casarse o tener una esposa. Nosotros normalmente vemos que todas las mujeres de fe, o todos los hombres que tuvieron a su esposa en fe, el Señor manifestó y preparó eso. No anduvieron probando, como si en los trabajos, ¿se entiende? O sea, no todo es igual, no todo lo que nosotros esperamos debe conducirse de la misma manera, sino que cada actividad, cada cosa que nosotros esperamos de Dios, debe ser tratada conforme a la palabra que Dios ha dicho frente a eso. Y para eso hay que estudiar las Escrituras y hay que conocerlas. Yo creo que aquí, hermanos, hay hermanos que han vivido enfermedades solamente por no saber que el Señor les dijo que los sanaba en la Escritura. Y me arriesgo a las piedras. O porque no oraron. No le creyeron al Señor que ellos, pudiendo orar por sí mismos, el Señor los podía sanar. Hermano, quisiera... Sí, hermano Eric. De acuerdo con lo que habla el hermano Isra, que dice que la obra es netamente del Señor. Y creo que es una obra redentora que es sí o sí solamente de Jesucristo. Amén. Porque el hombre caído nunca va a poder hacer nada, ni alcanzar nada, porque dice, no podrá poner un codo a su estatura. Entonces, la obra redentora, regeneradora que hizo el Señor prometiendo desde la antigüedad, incluso el capítulo 31 de Jeremías ya lo está diciendo, 31, dice que Él pondrá en nuestros corazones su ley. Amén. Dice que Él transformará nuestros corazones. Y después al final, dentro del mismo capítulo, dice que así como Él hizo los Pleiades, hizo la creación, y lo habla aquí en hebreo, cuando dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, esta obra regeneradora, que también lo certifica el apóstol, que dice que Cristo en nosotros es la esperanza del hombre. Amén. Porque solamente es una obra netamente de Él a través del Espíritu Santo. Amén. Y eso no lo puede imitar el mundo. Así es. Entonces, el sello de Cristo es el Espíritu Santo transformando nuestra vida a la imagen del Hijo. Aleluya. El Amén. Hijo es todo. Amén. Porque Él, desde el principio, lo miró Dios, aunque a lo mejor pensamos que se equivocó Eva o Adán. Bueno, eso queda en el estudio, pero fue una obra que Dios quiso hacer a través del Hijo. No es que Dios se equivocara, Así es. sino que Él quería exaltar a su Hijo y exaltarse Él Amén. como Dios creador. Entonces, la obra regeneradora que quiere hacer cada uno de nosotros es a través del Hijo. Amén. Netamente, nadie va a poder imitar en la tierra al Señor Jesucristo, porque la obra la hace a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nadie lo puede tener si no es por dado por el Padre. Amén. Por eso que la Escritura dice en muchos
versículos, y lo dice y lo ratifica el Señor Jesucristo, que Él es la vid verdadera. Y si no estamos apegados a Él, como No pámpanos, vamos vamos a morir. Amén. Y Él es la obra regeneradora que va actuando en nuestra vida todos los días a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos agregar nada, ni porque oremos mucho, ni porque ponemos poco. Amén. Es la sumisión de un hombre humilde, imitando a Jesucristo cada día en nosotros, tal como Pablo lo decía, que Él sufría dolores de parto para que Cristo fuera Formado en nuestros corazones. Amén. Esa es la obra regeneradora que vio el Padre en el principio de la creación, desde el séptimo día. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. El Señor nos ha dado su palabra para que la creamos, pero el desconocimiento de ella genera entorpecimiento, porque no podemos acceder a lo que Él ha dicho para poder depositar nuestra confianza, nuestra plena fe, por así llamarla, y que eso se logre, ¿cierto? O sea, el Señor, por ejemplo, les dice allá en Oseas, dice que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y no solamente por falta de conocimiento en el sentido de la lectura, de tenerlo acá, sino también en el sentido de lo que ellos vivían, de cómo actuaban, de cómo eran con el Señor, de cómo se daba el día a día. Entonces, ciertamente nosotros estamos aventajados, como decía el hermano hoy, pues tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, pero también está esa parte de nosotros que es la que se entrega a las obras del Espíritu Santo. Porque el Señor no viola nuestros corazones en el sentido de que Él diga, ya, voy a hacer esto contigo, y un día estoy ahí sentado y al otro día tengo pleno conocimiento de toda la revelación de Cristo. Porque si fuese así, el Señor podría haberlo hecho desde hace mucho tiempo. ¿Y qué espera Él? La voluntariedad. Porque el Señor no viola, se fijan, no pasa por encima de nosotros. Él espera. Dice que Él espera, va a esperar, y en longanimidad, espera sobre espera sobre espera de la espera. O sea, de toda la espera sigue esperando el Señor, pero va a llegar un momento en el que nosotros mismos, por nuestra incredulidad, de no creer que el Señor nos espera y que tiene los brazos abiertos para recibirnos, no accedemos nunca. Entonces ahí hay como una responsabilidad. El Señor dio todo para que se geste. Todo su poder a disposición, todas sus obras. ¿Qué hacemos con ella? ¿La tomamos confiando en el Señor o incredulidad de un corazón malo, ¿cierto? Normalmente en Hebreos también creo que el 8, si no me equivoco, habla del corazón malo de incredulidad. Porque normalmente la responsabilidad, hermanos, también existe en el reino del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el Señor? ¿Qué es lo que nosotros decimos del Señor? ¿Cuál es nuestro testimonio frente a las personas de la fe que profesamos? Entonces me gustaría, hermanos, que pudiéramos leer el verso 4, ya para terminar. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Cómo Abel Abel hizo esta obra de fe delante de Dios para alcanzar mejor testimonio? Porque en ningún momento nosotros vemos a Abel orando en el sentido textual. Sabemos que oraba, sabemos que tenía una comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando se les pide la ofrenda, Abel copia e imita a Dios frente a lo que hizo con sus papás. Presentó un cordero. Pero Caín da lo que él cree que Dios le agrada. Lo hizo no por hacer, porque él sí presentó lo mejor que tenía, pero presentó lo que él mejor pensaba que a Dios le agradaba. No fue a confirmar. ¿Te fijas? Es como que Dios nos dice, y yo veo al Señor haciendo una obra o Adán le contaba obviamente a su hijo, por eso fueron a ofrendar delante de Dios, y les contó, el Señor nos sacó del huerto y tuvimos esto porque pecamos, y nos vistió con pieles de cordero. Él nos presentó nos vistió con pieles, ¿cierto? No vamos a indagar más allá porque algunos se oponen a eso. Entonces, Abel dice, entonces a Dios le agrada
que uno le presente el cordero. Y le presentó el mejor que tenía, porque era Dios. Pero Abel no hizo Caín no hizo esa relación entre lo que Dios le agrada y no, sino que simplemente tenía, como había que presentar, tenía que hacerlo y dio lo mejor, con esmero trabajó la tierra, por eso después se enoja, trabajó la tierra y sacó los mejores repollos y se los presentó al Señor, el fruto de la tierra. Entonces el Señor le dijo, pero sí, ¿por qué hace esto? O sea, no es lo que yo mandé, no es lo que yo espero. Asimismo, cuando nosotros presentamos nuestras propias obras delante de Dios, no somos aceptados, hermanos. Y uno puede decir, uy, pero que Dios que es como exquisito. Podríamos pensar así, hermanos. Yo he escuchado personas decir, que Dios es como que todos tienen que hacer lo que Él quiere, para que Él esté bien, y es como egocéntrico. Es que Dios es un ser egocéntrico porque los pueblos los mataban, porque no hacía lo que Él quería. ¿Han escuchado eso? Eso en apologética es súper común. Pero es que cómo los homosexuales no van a poder estar ahí amándose si eso también es amor, y cómo Dios impide que esos dos seres se amen. Esas son frases del hoy, hermano, y que lo más probable es que tengamos que escuchar y tengamos que dar una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Somos más poderosos que Dios? Si Él es el Señor. Lo que pasa es que cuando nosotros tomamos a Dios y lo ponemos a nuestra estatura, le podríamos decir todo eso. Pero Él es el Señor y Él es infinitamente sabio, infinitamente poderoso e infinitamente justo. Entonces yo no puedo ir y contradecir al Señor y comenzar a discutir con Él como lo que hizo Job. Y la respuesta del Señor inmediatamente era lo que dijo la hermana Bárbara: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el mar y todo eso? Porque dentro del orden de las cosas, nosotros merecíamos la muerte, si ese es el punto. Y estamos bajo la misericordia de Dios en su gracia, que podemos recibir hoy día, hermanos. Hoy día podemos recibir la misericordia de Dios si creemos en Él. Si no creemos, ya hemos sido condenados. Ya hemos sido condenados. No se va a esperar al fin del siglo para ser condenados. Ya hemos sido condenados. ¿Por qué? Porque la condenación, hermano, no es por fumarse un cigarro o por hacer algo así externo. No, que hoy día voy a ser buen papá y yo no castigo a mi hijo, y mañana soy un mal papá porque, le pegué a mi hijo, y mañana, manifesté este pecado en mi corazón que fue fumar, y mañana bebo. No, entonces, cuando yo tenga todo eso resuelto, entonces voy a creer en Dios. Es que está el orden de los... Si alteró el producto. el orden de los factores, se altera el producto en este caso. Porque yo estoy intentando agradar a Dios por medio de mis obras muertas antes que pedir su socorro, y eso es soberbia. No, es que yo estoy esperando que yo deje de hacer estas cosas y estas cosas para acercarme a Dios. Nunca la vas a abandonar, nunca vas a poder acercarte a Dios, porque la única forma que Dios ha dado para que los hombres se acerquen a Él es por medio de Cristo, y creyendo en Él somos aceptados por Dios. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro tiempo. Hermanos, y las personas que no han conocido al Señor, no se han entregado al Señor, yo les tengo que decir algo que es muy duro. Pero ustedes ya están condenados por su naturaleza pecadora. Aunque ustedes intenten ser buenos, aunque ustedes intenten, no, que yo he sido buen papá, he sido buena mamá, es que yo siempre he cuidado a mi hijo, va a ser echado al infierno con todas esas obras, porque no son obras que han nacido en Dios. No son la obra que Dios ha escogido para que creamos en ella. La obra que Dios escogió para librarnos de la muerte es aceptar el sacrificio de su Hijo, que nos limpia. Porque usted no puede lavarse a sí mismo. No puede quitar de su alma el pecado. Intente meter su mano en su alma y sacarse la envidia. No puede. ¿Puede meterse la mano en el alma y decir, ya hoy día dejé de ser envidioso? No puede. Porque su naturaleza es pecadora, y usted va a morir en sus pecados si no reconoce que Jesucristo es el Señor. Si no escoge la vida. No es que estoy esperando una situación. Es que usted tiene que avanzar hacia el Señor, y el Señor está esperando con los brazos abiertos. Pero a veces nosotros no avanzamos, y aún en nuestras necesidades, hermanos. Dios está esperando ayudarnos y con la mano extendida, pero nuestra soberbia, nuestra dureza, intentamos resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Y nos vamos al Señor y las puertas empiezan a cerrar de par en par. Y comenzamos a angustiarnos
y empezamos a intentar resolver las cosas por medios no lícitos, hermanos. Tratar de doblegar la realidad. No, yo por aquí me voy. Hermanos, si hemos sido adoptados por el Señor, no crea, como dijo el mismo Señor hoy día, no crea que Él no lo ve. Si el Señor está ahí mirando, observando y está esperando, ¿sabe lo que espera el Señor? Que nosotros vayamos a Él. Vayamos a Él, que es fuente de vida, hermanos. Eso es lo único. Que vayamos a Él y nos humillemos. Y es difícil por la soberbia, porque no nos hemos arrepentido de nuestros pecados de soberbia y de orgullo propio. ¿Por qué a veces nos enojamos con nuestra esposa y pueden pasar 3 días enojados? Porque hay soberbia en el corazón, porque ninguno de los dos se quiere humillar. Entonces está tirante la cosa, porque yo no, es que ella me ofendió, no es que él me ofendió. Perdone los pecados y vaya y construya su matrimonio en base al amor y a la eficacia de la sangre de Cristo, que también perdona multitud de pecados, hermanos. Pero no lo escogemos a Él, porque es más fácil intentar resolver nosotros. Y ahí nos podemos quedar 40 años en el desierto hasta que, como comentaba nuestro hermano, tuvo que renovarse la generación, morir toda esa generación para que aquellos que iban naciendo fueran naciendo mirando la obra de Cristo. El torbellino, la nube sustentándolos, el maná seguía cayendo. A pesar de que estaban ahí, el Señor seguía sustentando, esperando que una nueva generación naciera y que le creyera a Él. Y que pudiera entrar y conquistar lo que ya había sido destruido, como decían los hermanos. Es precioso, hermanos. Si el Señor está ahí, está aquí ahora, con nosotros. En esta reunión el Señor está. Y podríamos clamar y decir, Señor, sálvame de mi pecado, y el Señor lo haría ahora. Mas no lo hacemos porque hay dureza. Señor, ayúdame con este problema. Pedimos, no, hermanos, que yo quiero que los hermanos oren por mí. Sí, hermano, uno muchas veces pide oración para una ayuda. Pero cuando nosotros hemos clamado desde nuestro corazón, Señor, sálvame tú. Yo quiero que tú me salves. No quiero que intercesores. Quiero que yo experimentar contigo, como dijo el Señor. Pónganme a prueba. Y eso también está escrito. Pónganme a prueba. Pongamos a prueba al Señor. Los que tenemos enfermedades, los que estamos con problemas, pongamos a prueba al Señor y Él va a hacer la obra. Si rompemos nuestra vergüenza, rompemos nuestra timidez, si le creemos a Él, hermanos, las puertas del cielo se van a abrir. Si oramos por enfermos, hermanos, el Señor va a sanar. Si oramos al Señor para que ocurran milagros, el Señor los va a hacer. Pero no es para nuestra gloria, no es para que nosotros nos vean, no, es para que Él sea engrandecido. Y esa es la obra del Señor. Eso es todo, hermano, esa es la fe. Es que vayamos al Señor y digamos, ¿sabe, Señor? Yo no soy nada, no soy nadie, no tengo nada para entregarte, pero tú tuviste misericordia y yo voy a creer que tú la tienes. Y entregarse, abandonarnos en el Señor, como dicen algunas alabanzas. Creer que Él lo puede hacer. Eso es todo, hermanos. Creer plenamente. Y si le cuesta creer, vaya a las Escrituras y vea cómo ya lo hizo con otras personas. Y pregúntele a cualquier hermano de acá. Todos hemos tenido situaciones tan difíciles y el Señor las ha suplido. Pero no creemos, hermanos. No creemos que Él lo pueda hacer. Yo oro al Señor en esta tarde, hermanos, que podamos creer. Que podamos acercarnos al Señor. Oremos, hermanos. Oremos para que Él aumente nuestra fe.